hermanos, desde Navidad venimos contemplando casi cronológicamente la vida de Jesús. Hoy, tercer domingo durante el año, vemos a Jesús comenzar su misión proclamando el Evangelio del Reino. La luz anunciada por el profeta Isaías comienza a brillar en el cielo de la historia. Todo ha de adquirir una nueva fisonomía, comenzando por el corazón del hombre. De allí las palabras de Jesús sean un llamado a la conversión. Y ahora recibimos al Padre Luis Sigfredo Olmo Orange, de la parroquia Santa Clara de Asís, en Carolina. En el nombre del Señor nos hemos reunido. En el nombre del Señor nos hemos reunido. Ved qué gozo que los hermanos se quieran. Ved qué gozo que los hermanos se quieran. En el nombre del Señor nos hemos reunido. En el nombre del Señor nos hemos reunido. Qué hermoso es vivir unidos los hermanos. Qué hermoso es vivir unidos los hermanos. En el nombre del Señor nos hemos reunido. En el nombre del Señor nos hemos reunido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queremos comenzar dando gracias al canal Telemundo, Canal 2, y al Canal 13, Canal de la Familia, por darnos la oportunidad de poder participar en la misa dominical, a toda la teleaudiencia. También a este coro hermoso de Adrián Ortiz y sus hermanos, a personas de distintas comunidades parroquiales que se hacen presentes en nuestra misa. El audio de esta misa también puede ser escuchado en Radio Paz, 810 AM, a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana. En el área oeste, mi Mayagüez querido, por Radio Romance 92.1 HD3. Emisora Antillas a las 7 de la mañana en el cuadrante 1130 en la parte sur. Y también, como saben, lo pueden ver a través de YouTube o a través de Radio Oro. Ver a través de Radio Oro. Como decía bien la monición, ya hemos pasado el tiempo de la Navidad, hemos visto un poco el nacimiento de Jesús, quizá un poco biográficamente, pero sabemos que son textos más que históricos teológicos. No fue sino hasta el primer y domingo del tiempo ordinario, primer domingo y segundo, donde escuchábamos sobre el bautismo de Jesús, quizás el primer evento real, histórico de Jesús, tanto que los 4 evangelistas nos hablan del bautismo del Señor. Y ahora encontramos un momento entre ese bautismo y lo que será la proclamación de las bienaventuranzas, y que nos resume, nos sintetiza lo que es la predicación y el mensaje del reino por parte de Jesús, escogiendo a 4 de sus primeros discípulos. Bien, pues vamos a comenzar esta celebración delante de Dios, reconociendo su bondad, su misericordia, pero también reconociendo nuestra pequeñez, nuestra poquedad, nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Solo Dios puede convertir la desgracia en salvación y la muerte en vida. Quien camine al resplandor de la luz del Señor alcanzará su liberación, su salvación plena y definitiva. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. En otro tiempo, el Señor humilló el país de Zabulón y el país de Neftalí. Ahora ensalzará el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaban tierra de sombras, y una luz les brilló. Acreciste la alegría,
aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia, como gozan al cegar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, esa buscaré. Habitas en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente. Ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. San Pablo no puede admitir aquellas divisiones y urge para que se pongan de acuerdo, pues tenemos un solo Señor a quien hay que seguir. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, poneos de acuerdo y no andéis divididos. Estad bien unidos con un mismo pensar y sentir. Hermanos, me he enterado por los de Cloé que hay discordia entre ustedes, y por eso os hablo así, porque andáis divididos, diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la cruz por vosotros? ¿Habéis sido bautizados en nombre de Pablo? Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Convertirse es algo alegre y gozoso, es limpiar nuestra mente de egoísmos, es liberar el corazón de angustias y complicaciones creadas por nuestro afán de las cosas, y nunca es tarde para convertirse. Antes de escuchar el Santo Evangelio, cantemos el Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Jesús proclamaba el Evangelio del reino, curando las dolencias del pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles.
El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y en sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: vengan y síganme, y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Como decía al principio de la misa, estamos en un momento intermedio entre lo que es el bautismo de Jesús por Juan, el primer dato, podríamos decir, biográfico de la vida de Jesús, siendo así que todos los datos de la Navidad pues son un poco más teología que historia, y el gran discurso de las bienaventuranzas que vamos a encontrar en el capítulo 5 de Mateo. Mateo es el evangelio que estamos leyendo durante todo este ciclo A que hemos comenzado ya en el primer domingo de Adviento del 2022 y que continuaremos hasta noviembre de este año. Es interesante entonces porque el evangelista trata de hacernos una síntesis de lo que es la predicación de Jesús. Todos los biblistas, los que estudian la palabra, están de acuerdo que el mensaje original, central de Jesús no es otro que el anuncio del reino, el basileia, que llamaban también en antiguo. Y pues tendríamos que adentrarnos un poquito en el concepto de lo que es el reino. Jesús, a través de parábolas, a través de diferentes símbolos, nos va diciendo que el reino ya está cerca. Ese es el anuncio, el reino está cerca. Y a través también de palabras y de gestos, como por ejemplo el gran gesto de la purificación del templo. Cuando Jesús echa a los mercaderes del templo, está diciendo: llegó el tiempo en que el templo tendrá que ser purificado. Y esto era una señal de que llegaba el final de los tiempos. Muchas veces nosotros insistimos en decir que el reino de Dios ya está dentro de nosotros. La teología tiene un concepto un tanto raro para entender, el que dice así: el ya sí, pero todavía no. El ya sí, pero todavía no. Cuando uno estudia un poco el Antiguo Testamento, primero vamos a encontrar que el concepto de reino no se usa mucho. En tiempos de Jesús, muy pocas escrituras fuera de la Biblia hablan del reino. Realmente es una de las grandes novedades de Jesús insistir y poner como centro el reino de Dios. El Antiguo Testamento, cuando se refiere al reino, casi siempre se refiere a no un territorio de un rey donde tiene su gente, todo su poder, sino se refiere más bien a ese poder, al ejercicio de ese poder, al ejercicio de esa autoridad. Es un concepto un tanto más, no de espacio, sino del poder que tiene el rey sobre sus vasallos. Y además se refiere también a la manera como el rey ejerce la justicia.
El reino siempre tenía que ver no tanto con poder y autoridad, sino con protección. Protección de los más débiles, protección de los más pobres, protección de las viudas y de los huérfanos, que eran como la manera clásica de llamar a los pobres en aquel tiempo. Por lo que entonces el poder del rey no es hacer justicia al estilo de los hombres, sino siempre proteger al más débil. El pueblo de Israel vivía este reino a través del ejercicio del cumplir la ley. Se establece un reino y ese reino se va realizando en el cumplimiento, en la obediencia de la ley. Pero resulta que entonces se decía, Dios reina en Israel en la medida que los israelitas son obedientes a su ley. Es decir, la misma obediencia a la ley realiza el reino de Dios. Y esto tiene su buen sentido, lo vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, sabemos por la historia que Israel, a partir del siglo VII, sobre todo cuando Asiria ataca a la capital del norte, que era Samaria, y luego en el sur, cuando se ataca a Jerusalén, ya el pueblo de Israel va a vivir subyugado bajo otras naciones. Por lo que no les quedaba sino reflexionar, Dios reina sobre Israel. Israel es el reino de Dios, pero y todas las demás naciones. Entonces empezaron a pensar en el futuro. Llegará un momento en que todas las naciones reconocerán a Dios como su Señor. Entonces veremos realmente Dios reinando no sobre un pueblo, sino sobre todos los pueblos. Este concepto de alguna forma impregna la predicación de Jesús. Fíjense que Jesús no dice específicamente ya está el reino, sino que el reino está cerca, prácticamente está aquí. Hay que también decir que la palabra reino en Jesús es un circunloquio, es decir, una manera de rodear la palabra Dios. No usa la palabra Dios, sino el reino de los cielos en Mateo, reino de Dios en los otros evangelistas. Pero lo que nos quiere decir es que Dios está cerca de su pueblo, que Dios está a punto de llegar a su pueblo. Y esto lo manifiesta Jesús a través de las parábolas, es decir, a través de sus palabras, lo manifiesta también a través de sus hechos, como decía lo de los mercaderes del templo. Siempre se había pensado que el templo que había sido arrasado, que había sido violado cuando se colocó una estatua de Zeus en el templo, pues para los judíos eso era abominación. Y pensaban que el final de los tiempos comenzaría con la purificación del templo. Por eso la lectura que hacemos de cuando Jesús va y saca a los mercaderes del templo se interpreta para muchos como el momento de la purificación del templo y por lo tanto un signo de que ya el reino estaba entre ellos. No hay duda que también Jesús, al hablar del reino que ha de venir, diríamos en palabras de domingo, y hoy es domingo, escatológico, es decir, del fin del mundo. Sin embargo, ese reino ya se está realizando a través de los signos que Jesús va realizando. Como dice aquí, curando enfermedades y las dolencias del pueblo, expulsando demonios. Todos estos gestos anuncian en Jesús la llegada del reino de Dios. Pero para cumplir su misión de anunciar el reino, una misión que ya Juan Bautista anunciaba como precursor, y esto es otro de los elementos que tenemos para decir, con Juan no comenzaba el reino, es con Jesús que comienza a establecerse el reino. Pues Jesús necesita también de personas que le ayuden en su misión, necesita de discípulos. En esta semana recordábamos cómo el número de los discípulos, 12, era un número simbólico refiriéndose a las 12 tribus de Israel, pero que realmente no sabemos si fueron 12 o fueron más, porque no hay mucha concordancia en los datos que nos dan los diferentes evangelistas. Pero lo importante es aquí que Jesús llama a 4, podríamos decir, los primeros 4 discípulos con los que él quiere comenzar. Pedro, Andrés, que eran
hermanos, y Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que también eran hermanos. ¿Cómo será este relato? Es interesante porque nos lo sintetiza a través de unos cuantos verbos. El primero vio, y el segundo dijo. Hoy es el tercer domingo del tiempo ordinario. Hoy a este domingo le llamamos el domingo de la palabra. No hay duda de que a través de estos dos gestos, ver una mirada que escoge, una mirada que elige, una mirada que Jesús tiene hacia aquel con el que Él quiere colaboración para su misión del reino, va acompañado de una palabra, de un dijo, es decir, la palabra que es la que se impregna en el elegido, en el discípulo, para simplemente llamarle a compartir la misión. Esto es un poco la centralidad del tema de la vocación cristiana. Es Jesús el que se hace presente al discípulo. Es Dios que recorre el camino del hombre para encontrar al hombre. El discípulo no busca a Dios, no busca a Jesús. El discípulo es aquel que se deja encontrar por el Señor. Esto es un elemento interesante cuando hablamos de vocaciones, por ejemplo, sacerdotales. El joven seminarista, el joven que está buscando querer ser sacerdote, no es que él le esté buscando, es que Dios le está buscando a él y él se deja encontrar. Es Dios quien se pone en busca del hombre. La vocación cristiana no es una conquista, es dejarnos ser conquistados por el Señor. Otro verbo importante también es dejar. Nos dice aquí, dejaron, en Santiago y Juan, dejaron la barca, es decir, su ocupación, y dejaron a su padre. Todas las vocaciones, o casi todas las vocaciones, por lo menos en la Biblia y en el Evangelio, suceden no en lugares sagrados, suceden en la vida cotidiana, en el trabajo, en la ocupación normal de la persona. Es allí donde Dios llama. Y esto tiene su importancia. Ya el mismo Isaías lo anunciaba. Tierra de Neftalí, de Zabulón, tierra de Galilea de los gentiles. Galilea tenía fama de que no eran muy religiosos, que digamos, con respecto a la ley de Dios, porque había muchas religiones, había diferentes naciones que vivían en la Galilea del norte, y por lo tanto no era un lugar muy apropiado para lo religioso, para lo sagrado, y sin embargo es allí donde Jesús predica, donde comienza su predicación, y también es allí donde prácticamente termina. Recuerden que después de la resurrección de Jesús, Él dice, los veré en Galilea. Van a decir, díganles que los voy a ver en Galilea, porque allí la cosa comenzó. La cosa comenzó en Galilea. La importancia que tiene este lugar donde trabajaban los primeros discípulos, pescadores, era su ocupación normal. Y es interesante también la frase que si veríamos todo el texto no terminaríamos. Los haré pescadores de hombres. Toma su ocupación de ser pescadores, pero ahora de hombres. Un poco raro para nosotros porque a los peces benditos los tienen que hacer un truquito para agarrarlos. Pero aquí se refiere a que el mar siempre significa el mal. Mar significa el mal, la oscuridad, el lugar donde el mal actúa, pero Dios saca de ese mar para poder entonces hacerlos pescadores de hombres. Esta será la profesión de estos hombres. Dejar es el verbo. Tuvieron que dejarlo todo, su ocupación. Pero también dejar va muy unido al verbo seguir. No se deja nada si no es porque vamos a seguir. El énfasis no está en lo que tú dejas, en lo que tú abandonas, sino en el hecho de que encontraste a alguien a quien ahora tú quieres seguir. Y esa es la importancia entonces del texto de hoy cuando nos presenta estos dos verbos, seguir, pero sobre todo, dejar y sobre todo seguir. Finalmente, el anuncio sobre el reino. Conviértanse porque está cerca el reino de los cielos.
Ya hablamos del reino, qué significa ese reino, pero nos falta un poco la acción, convertirse, otro verbo. Metanoia en griego, es decir, más allá de la nous, más allá de la mente. Ahora, como decía la oración al principio, ahora no recuerdo cómo está fraseada, pero que nuestra voluntad sea la tuya, es decir, cambia nuestra voluntad, haz que nuestra vida no se deje llevar por nuestro egoísmo, por nuestro ego, sino que el eje central de la vida seas tú, Jesús, sea tu voluntad. Eso es lo que significa la conversión. No significa que antes tenía un mal camino y ahora empiezas un buen camino. Pudo haber sido algo bueno, la ocupación de aquellos pescadores era buena, pero ahora Dios te pide un cambio de mente. Ahora ya no serás tú el eje central de tu vida, sino que es Dios el que va a guiar tu vida. Eso es lo que significaría entonces la metanoia, el cambio, el conviértanse al Señor. Y ese será el anuncio que nos dará y el anuncio que también nosotros hemos de dar al mundo. Yo termino diciendo, y esto es un poco, vamos a decir, de crítica, cómo nuestro mundo de hoy, sobre todo cuando utilizamos nuestros aparatos celulares y siempre nos estamos mirando a ver cómo salgo y estamos modelando y uno ve ya las fotos, cómo estamos tan centralizados en nosotros mismos y en promovernos tanto a nosotros mismos que Dios no tiene espacio para ir. Hemos hecho de nuestra apariencia, de nuestra figura, hemos hecho el ídolo. El ídolo. Hemos vuelto un poco a las ciudades greco-romanas donde todo lo visual era lo más importante, pues ahora lo visual vuelve a ser yo, siempre yo, presentándome ante todos los demás, lo que hago, lo que no hago, lo que creo, lo que no creo, mis poses, mi forma de presentarme, modelaje, no sé, como que el mundo está girando demasiado sobre el ego y eso hace imposible que tengamos nuestra vida de conversión, es decir, que gire alrededor de la voluntad de Dios y no alrededor de nuestra voluntad. Por eso me parece que tendríamos que matizar. A veces criticamos por criticar, pero yo creo que tenemos que estar atentos un poco a qué es lo que se mueve detrás de todas nuestras opciones, sobre todo en este mundo del electrónico, ¿no? Que yo veo mucho egoísmo, veo mucho egocentrismo y poco de Dios. Gracias a Dios que hay muchas páginas también que nos refieren a Cristo. Eso depende también de cuáles escojamos nosotros. Que el Señor entonces nos ayude en ese proceso de conversión para que no solo anunciemos un reino que va a venir, sino que lo hagamos presente aquí y ahora. Amén. Bien, nos ponemos todos de pie y recitamos nuestro credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, en esta oración pública, comunitaria, dirijámonos a Cristo el Señor, no solo por nosotros mismos y por nuestras necesidades, sino por las de todo el pueblo. Para que todos los cristianos convertidos a Dios de todo corazón, proclamemos la cercanía del reino de Dios, roguemos al Señor. Para que todas las comunidades cristianas se esfuercen en lograr la plena unidad entre los cristianos, roguemos al Señor. Para que todos los pueblos de la tierra superen los conflictos que los enfrentan y encuentren la armonía y la paz, roguemos al Señor. Por los que viven preocupados por tener más bienes materiales y no por ser mejores y ser más persona, para que comprendan que la persona es más importante que las cosas, roguemos al Señor. Para que nuestra conversión a Dios y la Eucaristía que celebramos alimente la unidad entre nosotros, roguemos al Señor. Y rogamos por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Dylan Mateo Ramos Rodríguez, Jennifer Narváez Mejías, Jovita Morales, Ana Lugo, Gladys Rodríguez, Orlando Clemente, Ana Marrero Negrón, Ana Padilla, Priscila Álvarez, Miguel A. Valdés, Tito del Valle, Angie y Norma Blanco, esposos Sánchez, familia Carmona Colón, familia Colón González, familia Mercado Serrano, familia Mercado del Valle, hermana Rivera Cartagena, Grisel Quetel, Audelis Jiménez, Joel Quitejada, Félix Jiménez, Carmen Piñeiro, Sonia Barroso, José Juan Álvarez, Frank Zapata, Felita Galindo y Néstor Orench, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Fernando Fernández, Rubén Fernández Vázquez, Mirna L. Nevares Padilla, Ángel José Hernández Cruz, Dionisio Ramos, Dominica Ortiz Burgos, Francisco Niebla Santos, Luisa Meléndez Figueroa, Rosa Rivera Rivero, Helen Padillo, Nuris Espinosa, Marta Morales, Humberto Blanco Hilario, Carlos Rivera Rodríguez, Félix J. Rodríguez Franco, Martín Arturo Ortiz, familia Collazo del Valle, Almas del Purgatorio, Héctor Colón, difuntos familia Colón Rolón, difuntos familia Sánchez Montero, Adela de Narváez, Riquín Sánchez, José Claudio León, Nelson Roca, Antonio Santiago y Julio Martínez, roguemos al Señor. En acción de gracias por el cumpleaños de Jessica Torres Lebrón, intención especial de Lilian del Valle y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Padre Santo, atiende con bondad nuestras súplicas y escucha las oraciones de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuando el pobre nada tiene y hambre parte, cuando un hombre pasa sed y agua no sa, cuando el débil a
su hermano fortalece. A Dios mismo en nuestro mismo caminar. A Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando un hombre sufre y logra su consuelo, cuando espera y no se cansa de esperar, cuando amamos aunque el odio nos rodee, a Dios mismo en nuestro mismo caminar, a Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando crece la alegría y nos inunda, cuando dicen nuestros labios la verdad, cuando amamos el sentir de los sencillos, a Dios mismo en nuestro mismo caminar, a Dios mismo en nuestro mismo caminar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Dios mío y Dios mío.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Pescador, que al pasar por la orilla del lago me viste secando mis redes al sol. Tu mirar se cruzó con mis ojos cansados y entraste en mi vida buscando mi amor. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarse la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor pescador. Pescador, entre tantos que había en la playa, tus ojos me vieron, tu boca me habló. Y a pesar de sentirse mi cuerpo cansado, mis pies en la arena siguieron tu voz. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarse la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, te nombraste Señor pescador. Pescador, mi trabajo de toda la noche, mi dura faena, hoy nada encontró. Pero tú, que conoces los mares profundos, compensa si quieres mi triste labor. Pescador, que en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor pescador. Oh alto y glorioso Dios, Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, y dame fe recta, esperanza cierta, esperanza cierta, caridad perfecta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor. sentido y conocimiento, Señor.
para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De nuevo reiteramos nuestro agradecimiento tanto a Telemundo como al Canal Oro, como también a nuestros hermanos del coro, Adrián Ortiz, hermanos y hermanos. Así que muchas gracias por estar con esas bellas voces y esos bellos cantos también. A nuestra hermana Iris Sánchez, coordinadora de las misas televisadas de Teleoro, y a nuestro hermano Irving allá en el control. Y a todos ustedes que nos sintonizan, recuerden siempre sintonizar con el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amasan mi barro. Mi alma es tu aliento divino. Tu sonrisa en mis ojos está. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, tú guías mis pasos. Tú eres la luz y el camino. Conduces a ti mi destino. Como llegas los ríos al mar.